rectificar y perdonar. Es el mensaje que hoy les envío. El perdón, enmendar la cicatrización tras discusiones. Cada vez que te sientes herido y dejas que el dolor te atraviese sin entenderlo e integrarlo en tu vida, estás acumulando una carga con la que no deseabas acarrear. Eso te mantiene encadenado justo a las cosas de las que necesitas liberarte. Del dolor, de los recuerdos, de los ecos de resentimiento pasados y de discusiones que se repiten una y otra vez. Es el momento de reparar las grietas, sanar las heridas y liberarte de los daños del pasado para reivindicar tu poder. Es la hora de perdonar, de soltar lastres, de hacer las paces y de resarcir a los demás. Libérate. Has llegado a un lugar en el que el perdón es necesario para poder seguir adelante, juntos o separados, tú y la otra persona o las demás personas. Seguís experimentando los efectos de un dolor que afecta a todo lo que hacéis. Aunque no seáis consciente de ello, hay que limpiar la energía. ¿Qué debes hacer para tender puentes, cerrar el corazón? No es la respuesta. Tienes el poder de sanar esa herida. Pregúntate, ¿qué haría el amor? Solo cosas buenas pueden salir del perdón y de un desagravio honesto. Todo el mundo comete errores, especialmente cuando se desea algo con mucha intensidad. Puede que acabes por darte cuenta de que al perseguir una cosa preciosa y brillante, has perdido la vista, esa vista de la prosperidad sostenible a largo plazo. A veces se toman decisiones que parecen buenas a primera vista, pero que finalmente conducen a la pérdida o al fracaso. Es hora de perdonarte a ti mismo y a los demás. No culpes a los otros. Empieza de nuevo, más sabio, más maduro. El camino hacia la verdadera abundancia puede tener baches. Resarce a todos aquellos a los que puedas haber hecho daño en el camino, especialmente a ti mismo. Perdona a los que pueden haberse aprovechado de ti. Déjalo correr, déjalos que se vayan. Aprende de ello para no cometer el mismo error. Estás mucho más cerca de conseguir el tipo de prosperidad que realmente te satisface. Nada se perderá o desperdiciará para siempre si lo ves desde esta perspectiva. Pensar es una herramienta que tenemos los seres humanos para resolver situaciones de la vida diaria. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando esta herramienta la usamos y no dejamos de usarla y estamos todo el tiempo tratando de solucionar cosas? Ahí es donde podemos hablar de sobrepensamiento. Sí, es cierto que el diálogo que tenemos nosotros en nuestra cabeza es constante, que en muchas ocasiones esta constancia se vuelve algo realmente difícil porque se convierte en un infierno donde estamos completamente tratando de entender las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Seguramente que hayas visto en la calle cómo está caminando alguien que va solo, ¿no? Y resulta que le ves que está hablando solo o sola. O quizá lo hagas tú inconscientemente. Y cuando ves a esta persona que va hablando solo, seguramente que al verlo dices, ¡ay! Está loco o está loca. Pero realmente eso es lo que todos hacemos, que no lo verbalizamos, ¿no? No lo pongamos afuera de nuestro pensamiento. No quiere decir que no lo hagamos. Todo el tiempo lo estamos haciendo porque no todo el tiempo estamos utilizando nuestro pensamiento para poder resolver las cosas. El problema existe cuando hay dos conceptos en donde el pensamiento no nos ayuda. El primero, cuando nos enganchamos con la situación del pasado, pensando que mientras más lo pienses, más lo voy a poder entender. Y si más lo entiendo, más lo podré cambiar.
cosa que no va a suceder, porque a final de cuentas el pasado es algo que no se puede modificar. El pasado ya pasó y no se puede retroceder. Y el repensarlo y darle tantas vueltas tampoco va a hacer que me dé más tranquilidad, ya que lo que va a ocasionar es otra situación. Entre ellos está el estrés y la ansiedad, sin olvidar de que vamos a estar muy preocupados. Precisamente porque le estoy dando tantas vueltas a la cabeza que no lo suelto. Por ejemplo, mi pareja se fue temprano. ¿Por qué lo hizo si siempre se va a la misma hora? Y apenas se despidió. Y entonces empiezas a pensar si era culpa de que se fue, de por qué se fue antes, de que si era yo el culpable, de que no te dijera nada y si hay otra persona y por eso se ha ido. Y seguramente es que se fue antes porque tenía que hacer cosas, tenía que entrar antes al trabajo, tenía que irse a su casa porque estaba cansado o cansada, pero te enganchaste, que empezaste a crear otras historias de lo que pudo haber sucedido, pero también puedes crear otras historias en tu cabeza de lo que pudo haber sucedido o lo que hiciste para que la otra persona se pusiera como tú pensabas que se puso. Nos enganchamos con cosas de la escuela, del trabajo, en cualquier situación nos enganchamos. El segundo punto es la preocupación. Estoy intentando hacer predicciones del futuro, de cosas que espero que sucedan como yo quiero que sucedan, ¿eh? Lamentablemente esto no va a pasar, porque todo sobrepensamiento está basado en esa ilusión de control que tenemos o podemos creer sobre la situación o las cosas que ya pasaron o que van a pasar. Lo que pasa es que pienso tanto en esta situación que le doy tantas vueltas porque creo inconscientemente que si yo lo pienso, le doy la oportunidad de revisar minuciosamente qué pudiera llegar a pasar. Entonces voy a estar preparado porque piensas que va a pasar. Yo creo que sí le voy a dar más vueltas al asunto de cómo está hoy mi pareja, porque ¿por qué se fue antes? Le sigues dando la vuelta, ¿no? Entonces, si piensas así, piensas en ese momento que sabrás cómo resolverlo cuando vuelvas a verlo. O sabré cómo voy a darle a la tarea y entender la situación. Porque el día de mañana, o cuando le mande un mensaje, o cuando le vea, yo voy a saber lo que voy a hacer. Y entonces, como voy a saber lo que voy a hacer, cuando vas a terminar generando conflictos y tantos problemas, ¿no? En vez de solucionarlo, porque tú ya te has metido una película en la cabeza, ¿no? Y lo que hace es que el cuerpo se tensa, la mente se estresa y lo que sucede es que ya estás tan destrozada, de mal humor, de algo que todavía no va a suceder y que a lo mejor ni siquiera sucede, ¿no? Las personas que les ocurre esto seguramente de que te comenten un día: me siento ansioso, me siento preocupado, me siento cansado. Cansado, seguro, porque estas personas no suelen dormir. La mente está trabajando toda la noche porque está tratando de resolver esa situación en que se le presentó. Está tan metido, se ha metido tanto en la cabeza que se despierta a cualquier hora pensando inconscientemente de esa situación. Si ya te has sentido identificada con este asunto, no significa que tengas un problema. Esto es algo que a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Con situaciones que para nosotros puede ser importante, pero que luego a la larga no va a ocurrir nada. Lo que hay que hacer es tratarlo. También hay una parte importante de poder ir acomodando estos temas en el saber cómo yo estoy procesando las situaciones, porque es muy probable que si estoy haciendo un sobrepensamiento en una situación, puede ser por dos razones. La que hemos hablado ya, por el pasado, algo que me dolió mucho, por ejemplo, como que se parece a una situación que estoy viviendo ahora, en el presente, y por ese motivo tengo tantos pensamientos en mi cabeza. Vamos a suponer que hace años trabajabas en una empresa, ¿no? Esa empresa, pues te llamó el jefe y te dijo: "Ala, estás despedido", ¿no? Y coge y llega un día, estás en otra nueva empresa, llega un día y dice: "Oye, tenemos que hablar, vente aquí a las 7 de la mañana antes de que empieces y hablamos", o al final del día. Y tú ya empiezas a pensar: "Uf, me va a ocurrir lo mismo que la otra vez, que me van a despedir". Ahí es donde estás pensando en el pasado. Y a lo mejor no va a ocurrir nada de eso, pero tú lo estás pensando.
El segundo, las personas de mi alrededor realmente actúan de forma inconsciente que generan dudas. Imagínate que yo tengo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Yo todo el tiempo y te digo, ay, al rato te cuento un chisme. O hay algo muy importante. Recuerda que nos vemos esta tarde, ¿eh? Porque tengo algo que contarte que es primordial. Y cuando nos vemos te digo, bueno, ¿qué era lo que me querías contar? Y resulta que me contesta, ahora no te lo cuento, mañana es mejor. Ahora me hago el surgido, un contratiempo, me ha surgido un contratiempo y te quedas con la incertidumbre de lo que quiere contarte tan importante. Y esta situación también va generando este sobrepensamiento. Porque te ha quedado con la duda de eso tan importante que te había dicho y estás todo el rato pensando de qué se puede tratar. Ahora te voy a contar, bueno, lo primero es que deberías de alejarte de personas o situaciones que puedan incentivar o motivar a que tengas estos sobrepensamientos, porque hay tanta incertidumbre en el tema. Te recomiendo 3 cosas que deberías hacer con este tipo de situaciones para dejar de sobrepensar. Vea la solución. Recuerda, como hemos hablado, que el pensamiento es una herramienta que se va a utilizar cuando tenga que utilizarse. Y si eso que está en tu mente es algo que se vaya a resolver, porque hay que resolverlo y está bajo tu control, encuentra maneras de modificar cómo pueden ser las cosas para poder solucionarlo. Segundo, para salir del sobrepensamiento, enfoca tu mente. ¿Qué tanto voy a estar pensando en ese asunto, en esa situación? ¿Qué tantas imágenes voy a crear o escenarios en mi cabeza? Porque no es necesario. En algún momento tienes que parar. Le diste muchas vueltas al asunto, ¿no? Lo pensaste mucho y por ahí no va a ocurrir. Lo que tienes que hacer es enfocarte en otra cosa, que sea agradable y te traiga bienestar y alegría. La idea es que busques actividades agradables y no le dejes, estés sobrepensando todo el rato en lo mismo que no sabes cómo va a acabar. Y el tercero, para dejar de sobrepensar, es el yo confío. Empieza a confiar en ti, en confiar en tus capacidades, en confiar en lo que puedes resolver, de confiar en las herramientas para resolver las situaciones que se te presenten. Me encantaría de que te dieras la oportunidad de pensar, de saber, de asumir que eres una persona capaz de resolver las cosas que se te presenten cuando se presenten. Confía en ti. No todas las personas que están en tu cabeza son realidad, pero todas las cosas que están en tu cabeza son ideas. Están ahí y fluyen siempre y cuando las dejamos fluir. Deberíamos quedarnos con aquellas ideas que necesitamos resolver, que sean importantes al darle un cambio, un giro a la situación o al tema. Pero aquellas que no son importantes dejemos fluir y que nos demos el permiso de que nuestra mente esté cada vez más limpia, menos rebuscada y que podamos sentirnos con la tranquilidad de que cuando vaya a utilizar la herramienta, el pensamiento, la voy a utilizar para algo que se ocupa, para algo que se necesita y no para algo que me va a estar generando muchos problemas.